Estamos en la revisión semanal de los residentes de cirugía pediátrica del programa de la Universidad Javeriana de Cali y me place hoy presentar a la doctora Cristina Guerrero con un tema muy interesante que es de nuestro diario vivir. Creo que es uno de los procedimientos que más hacemos como cirujanos pediatras, que es los accesos vasculares. Y hoy de tener dos invitadas muy especiales, expertas en el tema. Una de ellos es la doctora Gloria Silva, que trabaja con nosotros en la clínica de Manaco y que aparte de todo ha sido nuestra profesora y tutora, y todo lo que hemos aprendido de accesos vasculares por ecografía y todos los intrínculis de este tema ha sido gracias a su sapiencia y su paciencia. Me gustaría también que el doctor Dueñas presentase a la doctora colega brasilera, porque realmente creo que la conoce mucho mejor que nosotros. Bienvenidos, y Cristina, ya después de que el doctor Dueñas presente a la doctora, puede comenzar. Listo. Buenas noches. También para mí es un placer presentar a la doctora Vilani Kremer, que es cirujana pediatra, oncóloga brasilera, además especialista con un amplio recorrido y mucha sabiduría también en este tema de los accesos vasculares. Es algo que la ha hecho darle la vuelta al mundo prácticamente. Así que es un placer tenerla por aquí, doctora. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y siéntase en casa. Adelante, Cristina. Listo. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a hablar de los accesos venosos en la población pediátrica. Ya lo había dicho el doctor Copete, la inserción de los catéteres venosos centrales es el segundo procedimiento que se hace con mayor frecuencia en cirugía pediátrica, por eso es importante conocer sobre el tema. Sin embargo, la obtención de un acceso vascular en la población pediátrica puede ser un desafío, debido a que hay factores anatómicos importantes como venas pequeñas, móviles y compresibles, que asociado a un acceso de la grasa subcutánea puede dificultar la visualización y la palpación de las venas. Hablando un poco de la diferencia entre las venas y las arterias, si bien estas dos estructuras tienen las mismas tres capas o túnicas, la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima, se diferencia la vena de la arteria porque la túnica media de la arteria tiene mucho más músculo liso y más tejido conectivo. Esto le permite a la arteria tener una gran cantidad de vasoconstricción en comparación con las venas, que van a tener paredes más delgadas, son menos elásticas, son menos contráctiles, se dilatan con facilidad y por eso tienden a tener cambios con la respiración del paciente y decimos que son respirofásicas. Dentro de la anatomía de las venas, también en los miembros superiores e inferiores, que son las vías de acceso que vamos a tener, es importante distinguir las venas superficiales y las venas profundas. Las venas o red superficial está situada en el plano subcutáneo, son visibles y desembocan en las venas profundas a través de las venas perforantes. Y las venas profundas, que por lo general son satélites a las arterias y muy comúnmente van dos venas profundas por cada arteria satélite, están provistas de válvulas. No es que las de la red superficial no tengan válvulas, sino que son más prominentes y mucho más importantes en la red venosa profunda. Estas válvulas están compuestas de endotelio y van a evitar el reflujo venoso y así permiten que el retorno venoso se dé hacia el corazón. Hablando sobre las venas del miembro superior, en la red venosa profunda, como dijimos, por lo general van en satélite de las arterias. En la mano se reconocen dos venas metacarpianas, en el antebrazo se reconocen dos venas radiales y dos venas cubitales por la arteria radial y la arteria cubital, y las venas braquiales que se originan en el codo, una lateral y una medial, que más proximalmente se juntan en un tronco braquial común y posteriormente sigue como la vena axilar y la vena braquios y la vena subclaviana. En cuanto a la red venosa superficial, recordamos que estas venas son las que principalmente nosotros obtenemos el acceso venoso periférico en los pacientes pediátricos. En la mano encontramos venas digitales a la parte medial y lateral de cada dedo y tres venas intermetacarpianas.
De estas, la que hay que resaltar es la que recorre entre el cuarto y quinto espacio metacarpiano, que por lo general es constante y es un sitio de fácil acceso para la canulación venosa periférica. En la parte del antebrazo, las venas más importantes están situadas en la cara anterior. Describimos 3 venas: la vena cefálica del antebrazo, la vena mediana del antebrazo y la vena basílica del antebrazo. Hacia la fosa antecubital, como vemos acá, se dibuja la M venosa en el pliegue del codo, en donde por lo general esta vena mediana del antebrazo recibe una anastomosis constante de la red venosa profunda, que es la vena perforante del codo. Esta se bifurca hacia lateral y hacia medial. En la parte lateral se bifurca en la mediana cefálica y recibe la cefálica del antebrazo y continúa en el brazo como vena cefálica, y en la parte medial esta se bifurca en vena mediana basílica, que hace la anastomosis con la vena basílica del antebrazo y se continúa como vena basílica en el brazo. Entonces, como vemos acá, las venas superficiales del brazo están conformadas principalmente por la vena cefálica, que va por la superficie lateral del brazo, y por la vena basílica, que va sobre la superficie medial del brazo, la basílica sobre la medial. Y recordemos que acá la vena basílica con la vena braquial se unen y forman la axilar, y en la continuación, más o menos acá en el borde lateral de la primera costilla, está la vena subclavia. La vena subclavia se une con la vena yugular interna, que se origina de los vasos venosos de la dura madre, aquí a la altura de la articulación externo-clavicular, y por lo general, como nosotros vamos a denominar la unión de la subclavia derecha con la yugular interna, forma la vena brachiocefálica, y del otro lado, la subclavia y la yugular interna van a formar la vena innominada. Esta vena innominada, como vemos, transcurre en una dirección más oblicua y tiene una longitud en los pacientes adultos más o menos de 5 centímetros versus el trayecto de esta vena brachiocefálica derecha, que tiene aproximadamente un trayecto más corto de 3 centímetros en los pacientes adultos. Y también se ha denominado que el diámetro de esta vena innominada es mucho mayor que la vena brachiocefálica. En la parte del cuello también es importante tener en cuenta la vena yugular externa, que va superficial al músculo esternocleidomastoideo y que también es una vía de acceso periférico en los pacientes pediátricos. En las venas del miembro inferior tenemos la red venosa profunda, que está conformada por el arco venoso dorsal del pie y el arco venoso plantar del pie. A partir de ese sistema venoso dorsal o anterior de la pierna, salen las 2 venas tibiales anteriores, y a partir del sistema plantar o dorsal de la pierna salen las 2 venas tibiales posteriores y las 2 venas peroneas. Recordemos que este sistema anterior y posterior se une por medio de las perforantes interóseas que atraviesan la membrana interósea. Y por acá, en la parte posterior, hacia la parte proximal de la pierna, las 2 venas peroneas se unen con las 2 venas tibiales posteriores para formar este tronco, que es el tronco tibio-peroneo. El tronco tibio-peroneo se continúa posteriormente como vena poplitea. La vena poplitea recibe durante su trayecto a la vena safena menor, que es una vena que, como lo vamos a ver ahora, pertenece a la red superficial. Y esta vena poplitea va a ascender por la pierna y más o menos a nivel del hiato del aductor se continúa como vena femoral, y la vena femoral recibe a la vena safena mayor en la parte más proximal, y recordamos que la vena safena mayor es una de las venas de la red venosa superficial. Entonces acá lo podemos ver, las 2 venas importantes de la red venosa superficial, la vena safena mayor, que por lo general transcurre por el maleolo medial y asciende hacia la pierna y hacia el muslo, y alcanza aquí en el triángulo femoral para
perforar la fascia cribiforme y llegar a la vena femoral, y está la vena safena menor, que va por detrás del maléolo lateral y asciende en la parte posterior de la pierna, como lo vemos aquí en la imagen, y en el tercio superior de esta, perfora esta fascia superficial, llega a la fosa poplitea y se une con la vena poplitea. Entonces, una vez acabando ya la anatomía venosa de la cual nosotros vamos a hacer disposición, es importante tener en cuenta cuáles son las indicaciones más comunes de los accesos vasculares. Entre ellas está la administración de líquidos, medicamentos, hemoderivados, toma de muestras y también la monitorización cardiovascular. Y hay otros dispositivos especiales que se pueden utilizar a largo plazo, como son los dispositivos para terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo enzimático en aquellos pacientes que tienen enfermedades metabólicas hereditarias, pacientes que requieran quimioterapia, inmunoterapia, nutrición parenteral total, o también procedimientos como plasmaféresis. Entonces, como vemos, hay distintos sistemas para acceder al sistema venoso, como los catéteres intraóseos, los catéteres periféricos, la línea media, la línea umbilical, los catéteres centrales tunelizados, no tunelizados y los dispositivos totalmente implantables. De todos ellos vamos a hablar a lo largo de la charla. Lo más importante es que cada uno va a tener sus indicaciones y va a depender de la condición del paciente, de la duración y la frecuencia del tratamiento y también de las propiedades de la infusión. Hay que tener en cuenta que hay terapias que son compatibles para la administración periférica y otras terapias que no son compatibles para la administración periférica. Estas terapias que no son compatibles para la administración periférica, por lo general, son las terapias, son las infusiones con propiedades vesicantes. Vesicantes quiere decir aquellos fármacos que pueden causar ampollas o lesión tisular. También están las soluciones hipertónicas, que se han denominado con una osmolaridad mayor de 600 miliosmol por litro, la nutrición parenteral total, los pHs extremos, pH menos de 5, pH más de 9, todos estos requieren un acceso venoso central, y también los vasopresores y los inotrópicos, debido a que la extravasación, si se coloca por una vía periférica, puede causar una necrosis tisular. En cuanto a los dispositivos de acceso vascular, entonces tenemos que tener en cuenta algunas generalidades, como las unidades de medida. Estas unidades de Gauss, por lo general, se utilizan para catéteres cortos o los de venoclisis, o los catéteres que son monolumen, mientras que las unidades de French se utilizan para los catéteres que son de múltiples lúmenes. Hay que recordar que un French equivale a 0.33 milímetros. Y otra parte importante a tener en cuenta es que el dispositivo debe ocupar el 33% del vaso. Esto ha generado que la trombosis y la flebitis asociados con el catéter sean mucho menor. Entonces siempre se tiene que tener en cuenta esta relación y elegir el catéter correcto dependiendo del tamaño del vaso que yo vaya a canalizar. Por lo general, entonces, como vemos aquí, el diámetro del vaso en milímetros es igual al diámetro del catéter en French. Como un French es igual a 0.33 milímetros, entonces siempre que nosotros escojamos el catéter, dependiendo del milímetro de la vena, es igual el diámetro del catéter, siempre se garantiza esta relación de 33% del vaso. En cuanto al material del dispositivo, se tienen los dispositivos de poliuretano y los de silicona. Los de poliuretano tienen una gran ventaja y son los de elección, porque por lo general, si bien tienen una rigidez inicial de la inserción, estos catéteres son termosensibles, es decir, se ablandan y se adaptan a la vena una vez que ya están en el torrente sanguíneo. Tienen alta biocompatibilidad, alta compatibilidad con diversos fármacos, reducen el riesgo de flebitis. Entonces también tienen el beneficio de que tienen paredes delgadas y a pesar de que tienen un mismo diámetro con el de silicona, como vemos aquí, al tener esta pared más delgada permite un flujo mayor y menos ocupación en la vena. Entonces siempre se prefieren los catéteres de poliuretano. En cuanto a los accesos venosos periféricos, sabemos que estos accesos son los más usados por lo general
pues se usan para los líquidos y medicamentos que sean compatibles para la administración periférica y también para la infusión de hemoderivados, y se pueden utilizar para toma de muestras sanguíneas ocasionales. Aquí en estos diagramas vemos los sitios más comúnmente utilizados para este tipo de acceso, como es el arco dorsal de la mano, el arco dorsal del pie, también la fosa antecubital, y hay que tener en cuenta en los niños más pequeños que la vena safena mayor tiene una localización constante aquí en el maléolo medial, entonces saber que esta localización aquí por lo general es constante y se puede ver más fácil en los niños más pequeños, pues nos da un sitio fiable para un acceso venoso periférico. También está descrito la canulación en el cuero cabelludo, como lo vemos acá. Sin embargo, esta solamente está disponible para los bebés menores de 18 meses y como un acceso desesperado y de manera temporal, porque por lo general no se puede estabilizar bien en este sitio las cánulas y hay mayor riesgo de extravasación. Cuando se vaya a escoger un punto de inserción de un acceso venoso periférico, hay que tener en cuenta que siempre se debe canalizar primero los miembros superiores y luego los inferiores. Siempre se aborda primero desde la zona distal a la zona proximal y se debe evitar las zonas de flexión. Por todo esto, el sitio preferido para el acceso venoso periférico en la población pediátrica es el plexo venoso dorsal de la mano. Y si el niño ya está en el colegio, ya es escolarizado, hay que tratar de evitar la mano dominante. Y siempre evitar también zonas que tengan hematomas, que ya haya tenido un uso previo o que tenga estigmas de infección. En cuanto a los catéteres, sabemos que estas cánulas periféricas normalmente se fabrican de forma estándar y son, como lo vemos aquí, codificadas por colores. Por lo general, siempre el mismo tamaño corresponde al mismo color. Y cuando vamos a elegir, dependiendo de la edad del paciente, para los neonatos pueden ser ideales las cánulas tamaño 24-26, para los mayores de un mes 22 y 24, e incluso para los niños mayores un catéter número 20. Para tener en cuenta también en la canulación periférica, la preparación de la piel, se puede usar toallitas con alcohol isopropílico al 70%. Hay distintos métodos para mejorar la visualización de las venas. Uno de ellos es el uso de torniquetes, golpecitos suaves sobre la piel subyacente, el calentamiento local y también dispositivos de luz infrarroja o transiluminación, como lo vemos aquí, en el cual pues hace un poco más visible la localización de las venas y más fácil la canulación. También está recomendado usar algunos métodos para reducir el dolor, esto especialmente en los pacientes que llegan pues como de manera ambulatoria y requieren un acceso periférico. Está una estrategia que es aplicar anestésico local. Este dura más o menos 1 hora en hacer efecto, por eso es solamente para este tipo de pacientes. Y para los otros pacientes, como los lactantes, la lactancia materna o las soluciones con sacarosa de manera oral, son importantes para reducir el dolor y la angustia asociada a este tipo de procedimientos, que tampoco es menos importante en la población pediátrica. En cuanto a la técnica del acceso periférico, entonces lo primero es acomodar la extremidad en una superficie plana, colocar un torniquete proximal que nos ayuda a visualizar más la vena, palpar la vena elegida, hacer la desinfección del área con las toallitas de alcohol isopropílico. Se debe fijar la piel de la zona de punción más o menos como se ve en la imagen. Se introduce la aguja con el bisel hacia arriba, más o menos en un ángulo de 15 a 30 grados, y cuando refluye la sangre a través del catéter, se debe introducir el catéter, retirar la aguja, se retira el torniquete, se fija y se conecta a la vía. La técnica de acceso venoso periférico para la vena yugular externa requiere que el niño esté en posición de Trendelenburg, esto porque ayuda un poco más a ingurgitar la vena yugular externa. La cabeza está girada a 45 grados hacia el lado contralateral a la canulación. Es importante colocar una sábana enrollada o una almohada debajo de los hombros entre las escápulas para permitir la extensión de la cabeza y permitir un acceso completo al cuello y de esta manera visualizar mejor la vena. Después se realiza la asepsia de la zona, se introduce el catéter con el bisel hacia arriba también en un ángulo de 15 a 30 grados y cuando refluye la sangre lo mismo, se introduce el catéter y se retira la aguja.
Este tipo de vías no está exento de complicaciones, puede haber hematomas asociados a la canulación fallida, puede haber infección o trombosis que por lo general se limitan con una adecuada técnica aséptica. La infección, siempre que nosotros veamos catéteres periféricos que tienen rubor, calor local, dolor, son indicaciones para eliminar estas líneas, y la tromboflebitis, que por lo general se manifiesta como una línea ocluida, se puede manejar fácilmente con compresas tibias y con aires. También hay que tener en cuenta la extravasación o la infiltración cada vez que nosotros vamos a aplicar medicamentos o que se aplican medicamentos, porque la gravedad de esta depende del tipo de solución que se esté colocando. Entonces, por ejemplo, soluciones hipertónicas que de pronto se estén colocando de manera periférica, poco ocurre, o pues potasio, calcio que se esté colocando por esta vía, si hay extravasación, pueden generar desprendimiento de la piel y puede ser pues un poco más complicado versus así se extravasa una solución que no cause daño sobre la piel, sobre la cual solamente se hace la elevación de la extremidad y la aplicación de compresas frías o calientes para manejar el edema secundario a la extravasación. En cuanto al acceso intraóseo, este por lo general se usa para pasar medicamentos que también son compatibles por vía periférica. Tiene la ventaja de que se pueden administrar a la misma dosis, al mismo caudal y a la misma concentración como si lo estuviera poniendo por una vena periférica. Entonces, esta canulación de la cavidad medular proporciona un acceso directo y no colapsable a la circulación venosa. Tiene la ventaja de que se puede obtener rápidamente con una tasa alta de éxito y se recomienda por lo general en niños críticamente enfermos o cuando no se ha podido lograr el acceso intravenoso en 3 intentos o en 90 segundos. Entonces, como vemos, es una vía de emergencia. Las contraindicaciones para este tipo de acceso son que en el hueso que yo elijo colocar el intraóseo ya se haya hecho un intento previo, o huesos con fracturas. Esto se debe a que la cortical del hueso ya puede estar dañada y puede haber extravasación de la infusión de la solución que yo estoy colocando y aumente el riesgo de síndrome compartimental. También está contraindicado si en el sitio donde yo voy a colocar el acceso intraóseo hay piezas metálicas permanentes, si hay enfermedades óseas como osteoporosis, osteogénesis imperfecta, o si hay infección en el sitio de la inserción. Entonces, los sitios de la inserción, como los vamos a ver aquí, el fémur distal es el sitio de inserción en la superficie anterolateral, más o menos 2 a 3 centímetros por encima del cóndilo lateral. En el húmero proximal se pone más o menos cercano al tubérculo mayor, 1 centímetro por encima del cuello quirúrgico, siempre teniendo cuidado con las epífisis de crecimiento. La zona más común de inserción del catéter intraóseo es la tibia proximal. Hay que recordar que más o menos se elige 1 a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad de la tibia y hacia medial. Y en los niños menores de 2 años, donde no es posible distinguir la tuberosidad de la tibia porque puede que aún no esté desarrollada, el sitio de inserción se calcula más o menos 3 centímetros distal y 1 centímetro medial de la cara inferior de la rótula. Y la tibia distal también puede ser un sitio de inserción en la parte, proximal al maleolo medial, más o menos 3 centímetros proximal al maleolo. Como en los niños, por lo general tenemos una cortical que es más delgada, se pueden utilizar o las agujas intraóseas de inserción manual o se pueden incluir incluso agujas de punción lumbar cortas. Por lo general se pueden utilizar de 18 a 14 gauge y con una longitud de 3 a 4 centímetros. Hay dispositivos especiales como este taladro, que se inserta por lo general con agujas de 15 gauge y tiene 3 longitudes diferentes, como lo vemos aquí, de 15 milímetros, de 25 milímetros y de 45 milímetros, dependiendo del tamaño del paciente. Siempre se debe tener en cuenta que esta marquita negra, que tiene aquí visible más o menos a unos 5 milímetros de profundidad, tiene que ser visible cuando la aguja se comprima sobre el tejido blando. De esta manera evitamos que
escojamos un catéter más largo que vaya a atravesar la cortical del siguiente lado. Entonces, más o menos todos estos son los aditamentos que tiene este taladro. Tiene el estabilizador, tiene la extensión para colocar el venoclisis. Y el sitio de inserción, como dijimos, el más común es el de la tibia proximal. Entonces, lo primero que hay que hacer es tocar la tuberosidad tibial. Como se observa en la imagen, se localiza un punto en la superficie medial de la tibia donde está más descubierto y donde la cortical es más delgada. Se localiza más o menos 1 centímetro medial y 1 centímetro hacia abajo. Y ahí se coloca la aguja corta para perforar la tibia más o menos en un ángulo de 75 grados y se conecta el equipo para la infusión estándar. Como dijimos, se puede colocar a la misma velocidad de una infusión por vía periférica. Las complicaciones de este tipo de acceso son las fracturas, la lesión de la placa de crecimiento, hematomas, osteomielitis, extravasación, la necrosis cutánea y el síndrome compartimental, y todas estas complicaciones se evitan usando una técnica adecuada. En cuanto a la línea media, tenemos que tener en cuenta que este es un catéter que está insertado en una vena periférica. Sin embargo, al llegar a una parte más proximal, donde las venas son un poco más grandes, permiten un mayor flujo en comparación con los otros accesos venosos periféricos y también permiten un tiempo de permanencia más largo en comparación con los otros accesos periféricos. Más o menos pueden durar de 10 a 14 días. Y los dispositivos para inserción de línea media pueden ser mono o bilumen, según las infusiones que se vayan a utilizar, si son compatibles o no. Este dispositivo también se puede insertar bajo guía ecográfica por el personal de enfermería capacitado por accesos vasculares ecoguiados. Ya vamos a entrar a la parte de los catéteres venosos centrales. Hay que tener en cuenta que todos los catéteres venosos centrales son aquellos que terminan en la unión cavo-atrial o en el tercio distal de la vena cava superior. Y hay diferentes tipos de inserción, como por ejemplo este, que es el catéter central de inserción periférica. Entonces, por lo general, para este tipo de catéter se prefieren las venas del miembro superior, y entre esas la que eligen con mayor frecuencia es la vena basílica, porque esta vena cefálica llega más o menos en forma de un ángulo a la vena axilar, y es posible que el acceso hacia la vasculatura central sea un poco más difícil. También se puede utilizar la vena braquial, pero hay que tener cuidado de evitar el nervio mediano que está en contacto con esta vena. Se han descrito 2 tipos de catéteres PICC, el convencional, que por lo general se usa para 2 meses, y el Power PICC, que es un catéter, que es un PICC de alto flujo. Por lo general, este catéter Power PICC está realizado en un material de poliuretano de tercera generación que, como dijimos, es termosensible. Entonces, al llegar al flujo sanguíneo, este toma la forma del acceso venoso, se adapta y disminuye el riesgo de trombosis. La ventaja de este tipo de terapias es que puede ser insertada sin anestesia, también puede ser insertado por un grupo de enfermería capacitados al pie de la cama, porque esta técnica se hizo como una forma, entre comillas, más sencilla o más segura para insertar un catéter venoso central versus al de inserción central, valga la redundancia. Y a menudo también se ha comparado las complicaciones del catéter PICC con el catéter SIC o de inserción central, y se ha visto que tiene menos tasa de complicaciones. Entonces, como vemos aquí más o menos, este es el catéter que es para la inserción por enfermería. Tiene también todos los aditamentos, y este dispositivo por lo general se inserta con este sistema ecográfico que permite la valoración del vaso, nos permite ver si ese vaso es viable, si es permeable, si está adecuado para la canulación, y nos permite medir el diámetro del vaso, y según el diámetro del vaso, escoger el tamaño del catéter. Además, este dispositivo cuenta con este sistema de navegación de la punta y el sistema de confirmación de la punta, que es el Sherlock. Entonces, este se basa principalmente en el rastreo de la punta por un imán, y cuando llega
a la unión cabo-atrial, se basa como si fuera un electrocardiograma intracavital, entonces ve los cambios de la onda P. Y este tipo de catéter se inserta mediante la técnica de Seldinger modificado micro-Seldinger, que en comparación con la técnica de Seldinger clásica, pues como para ahí aclarar las dudas, la técnica de Seldinger clásica por lo general es la que vemos comúnmente, que se inserta la guía, sobre la guía se coloca el dilatador, después se retira el dilatador y se coloca el catéter sobre la guía, y la técnica de Seldinger modificada es que sobre la guía se introduce el dilatador con un introductor Pilleway, después por lo general se retira la guía y el dilatador y se deja solamente el microintroductor Pilleway y a través de este se coloca el catéter. En cuanto a los accesos venosos centrales de inserción central, los sitios más comunes son la yugular interna, la subclavia, la vena brachiocefálica y la vena innominada, que es la del lado izquierdo, que muchas veces en la literatura no la distinguen bien y la llaman como de manera indiscriminada brachiocefálica derecha y brachiocefálica izquierda. Para nosotros, la brachiocefálica izquierda la llamamos la vena innominada, y la vena femoral y la vena umbilical. Entonces, por lo general, para la inserción de este tipo de catéteres no hay contraindicaciones absolutas, más bien hay contraindicaciones relativas que dependen del sitio de inserción seleccionado y de los factores del paciente. Por ejemplo, si hay un sitio que tenga infección, pues escogemos otro sitio de canulación. Si hay trombosis de la vena, también escogemos otro sitio. En caso de que haya trombosis y coagulopatía, siempre es importante elegir sitios que sean fácilmente compresibles, como la canulación de la vena yugular interna o de la femoral, y cuando haya lesión vascular proximal, también hay que escoger otro miembro, otra extremidad que no tenga este tipo de lesión. También hay que tener en cuenta que la anatomía local distorsionada nos puede generar una complicación para colocar los catéteres venosos guiados por referencias anatómicas. Los pacientes que tienen, por ejemplo, bulas pulmonares tienen que tener cuidado con los accesos subclavios, y siempre hay que mencionar que si un paciente tiene una enfermedad pulmonar unilateral que es significativa, o tiene unas bulas o tiene una neumonía, siempre hay que colocar el catéter de este lado para de esta manera minimizar el riesgo de descompensación respiratoria si yo hago un neumotórax relacionado con el procedimiento. También si hay una hernia inguinal está contraindicado el acceso femoral, y si hay alteraciones carotídeas está contraindicado el acceso yugular. En cuanto a la elección del catéter, pues como vemos, por lo general el catéter se debería elegir según el tamaño de la vena que nosotros medimos por ecografía, pero como regla general, los neonatos reciben catéteres de 3 French, los menores de 6 meses de 4 French, de 6 meses a 5 años 5 French, y los mayores de 5 años 7 French. Y en cuanto a la longitud del catéter, lo podemos determinar de acuerdo al peso. Los pacientes menores de 15 kilos pueden requerir un catéter de 5 centímetros, de 16 a 40 kilos de 8 centímetros y más de 40 kilos de 13 centímetros. Entonces, como vemos acá, los suministros necesarios para la inserción del catéter venoso central, por lo general, dentro del kit viene todos los aditamentos, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener disponibles los campos estériles, si lo vamos a hacer guiado por eco, tener en cuenta que esté disponible el estoquinete. También es importante tener a la mano la solución salina estéril, porque con ella vamos a hacer el lavado y el aspirado del catéter, que de esta manera se reduce el riesgo de coagulación intraluminal. Para el acceso de la vena yugular interna, entonces por lo general la yugular interna se localiza aquí en el vértice de este triángulo formado por la rama external y clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula, y siempre se prefiere la del lado derecho porque esta tiene una localización más, pues tiene como una localización directa a la aurícula derecha. Como vemos aquí, la yugular va por la vena cava superior, y a la aurícula derecha, si va del lado derecho, pues va mucho más derecho a la localización central, por decirlo así.
En cuanto a las ventajas de este tipo de acceso, es que permite un acceso rápido y fiable, tiene menor riesgo de trombosis y en caso de que sea un paciente con coagulopatía o trombocitopenia, se puede hacer una compresión externa fácil. Tiene también riesgo de neumotórax, aunque es menor respecto a la subclavia, y tiene también riesgo de lesión del conducto torácico, especialmente si se elige la del lado izquierdo. Entonces, en cuanto a la técnica de inserción, hay que colocar al paciente en posición de Trendelenburg, se coloca la cabeza más o menos 45 grados de lado contralateral. Hay que tener en cuenta que girar la cabeza demasiado puede comprimir la vena y acercar un poco más a la superficie de la arteria carótida, entonces no hay que girarla demasiado. Hay que colocar una sábana entre los hombros para permitir que la cabeza se extienda y se alinee más el eje de la yugular, la subclavia y la aurícula derecha. Hay que realizar la adecuada asepsia y antisepsia de la zona y como lo dijimos, por lo general se localiza la vena en el vértice del triángulo formado por estos dos inserciones del esternocleidomastoideo o también se ha descrito que se puede encontrar en el punto medio entre la mastoides y la escotadura externa. Sin embargo, cuando se elige este punto medio, se dice que hay mayor riesgo de compresión del catéter por los músculos y los tejidos blandos. Cuando yo encuentro el vértice de este triángulo, puedo palpar la arteria carótida y como la vena se encuentra lateral, entonces puedo hacer una introducción de la aguja justo lateral a donde yo siento que está el pulso de la arteria carótida. Se coloca más o menos a 30 grados, se hace aspiración continua y el avance de la aguja más o menos tiene que ir dirigida hacia el pezón ipsilateral, como se observa aquí en la imagen. Y si no se obtiene retorno de sangre, se puede ir retirando lentamente la aguja mientras se aspira y de esta manera se endereza como un poco más la vena y se puede obtener un acceso confiable. Y después se continúa según la técnica de Seldinger, que ya se los comenté previamente. Para el acceso venoso de la subclavia, este es el sitio como más usado para el implante por referencias anatómicas. También se prefiere el lado derecho porque tiene una tasa de éxito mucho mayor. Y hay que recordar también que del lado izquierdo está el conducto torácico y la proyección de la cúpula de la pleura también es más alta del lado izquierdo, lo que tendría mayor riesgo de complicaciones, por eso también se elige el lado derecho. Y este acceso subclavio es mucho más cómodo para colocar en un catéter si se requiere por tiempo prolongado. Las desventajas es que tiene una alta tasa de neumotórax, de riesgo de lesión del conducto torácico, de trombosis y dificultad para la compresión externa si sangra. En cuanto a la técnica también, se debe colocar la almohada debajo de los hombros, pero en esta ocasión la cabeza y el cuello van en una posición neutra. Colocar la almohada debajo de los hombros permite elevar el tórax y hacer que la clavícula salga como del espacio de inserción y la vena subclavia se haga un poco más anterior. Hay que colocar el dedo índice en la escotadura external y el otro dedo, el pulgar, en la localización de la transición clavicular que está ubicada más o menos en la unión de los dos tercios mediales con el tercio distal de la clavícula donde está esa parte de la transición convexa a cóncava de la clavícula. Se dirige la aguja más o menos hacia la escotadura external. Uno por lo general ingresa 1 centímetro más abajo del sitio de transición y se dirige hacia la escotadura external. Siempre hay que hacer la aspiración continua y cuando se obtenga el flujo sanguíneo se procede según la técnica de Seldinger. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de inserción de la vena subclavia debajo de la clavícula o infraclavicular? Es el síndrome del pellizco que nos representa esta imagen. Por lo general, hay una compresión del catéter entre la clavícula y la primera costilla y por lo general este síndrome del pellizco nosotros lo detectamos en los pacientes cuando nos dicen que tiene dolor en el sitio de inserción o cuando hay mal funcionamiento del catéter.
La inserción excesivamente medial aumenta el riesgo de este síndrome del pellizco y por eso debe asegurarse que se coloque el catéter más o menos un poco lateral a la línea medio clavicular, y una manera definitivamente de evitar este síndrome es elegir la inserción supraclavicular guiada por ecografía o la inserción en la vena innominada guiada por ecografía. En el acceso venoso femoral, este, por lo general, es la primera opción en caso de un acceso emergente. Es una vena grande, de fácil acceso, tiene una anatomía predecible, es de fácil compresión externa en caso de coagulopatía y tiene un fácil acceso durante la reanimación en caso de que el paciente se le esté haciendo compresiones o en caso de que se esté intubando al paciente. Las desventajas de este tipo de acceso es que tiene dificultad para fijar el catéter, puede haber una torcedura con la flexión de la pierna, artritis séptica, alto riesgo de contaminación y trombosis. Entonces, por lo general, como lo vemos aquí, la vena está en relación medial en comparación con la arteria y con el nervio. Las contraindicaciones de este tipo de acceso son las malformaciones vasculares de la extremidad inferior y las malformaciones congénitas de la extremidad inferior, dado que en estos momentos se puede perder el sitio de referencia anatómico. También, como lo dijimos, cuando haya hernia femoral o un tumor abdominal o trauma abdominal o ascitis, no está indicado este tipo de acceso. Entonces, para la colocación de este acceso, por lo general, se hace asepsia y antisepsia de las ingles, se coloca la pierna en ángulo de 90 grados o en posición de ancas de rana, se coloca un rollo debajo de las caderas. De esta manera se permite que se eleve un poco más la cadera y los vasos sean un poco más accesibles. Se debe palpar la arteria femoral y, como lo dijimos, cuando se palpa la arteria femoral, en el punto hacia medial está la vena. Para localizar estos vasos se puede hacer una línea entre el tubérculo del pubis y la espina ilíaca anterior superior, y a mitad del camino están los vasos. Y usando la técnica de Seldinger se termina de introducir el catéter. Para el cateterismo de la vena umbilical, entonces aquí rápidamente tenemos un esquema de la circulación fetal. La sangre oxigenada llega a través de la vena umbilical. Esta se conecta con el conducto venoso hacia la vena cava inferior y de esta manera se salta la circulación intrahepática. Este conducto venoso, por lo general, tiene un cierre funcional que se produce durante las primeras horas después del nacimiento. Sin embargo, el cierre anatómico, el cierre definitivo de este conducto venoso se produce durante la primera semana. Entonces, por lo general, este tipo de dispositivo está solamente disponible durante la primera semana después del nacimiento. Está acá la anatomía del cordón umbilical. Como vemos, por lo general tiene 3 vasos, tiene una vena que está por lo general en posición de las 12 en punto y tiene 2 arterias. La vena, como lo vemos acá, es un vaso mucho más grande. Están rodeados por la gelatina de Wharton, que le permite mayor soporte porque estos vasos no tienen túnica adventicia. Las indicaciones de este tipo de catéter es en todos los neonatos, independientemente de la edad gestacional, que estén gravemente enfermos y que requieran una infusión que no sea compatible por vía periférica o una medición de la presión venosa central. Hay que tener en cuenta que este es el acceso vascular preferido en la sala de reanimación, en sala de partos. Sin embargo, el cateterismo de la vena umbilical se asocia con una alta tasa de complicaciones como infección y trombosis. Incluso los niños más grandes pueden desarrollar trombosis de la porta y esto puede conducir a una morbilidad importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre se debe reservar en casos en los que otro acceso vascular no esté disponible rápidamente. Las contraindicaciones de este tipo de acceso son gastrosquisis, enfalocele, onfalitis, peritonitis, la enterocolitis necrosante y el compromiso del flujo sanguíneo en el miembro inferior. Por lo general, los catéteres venosos umbilicales son también de poliuretano. Para los niños menores de 3.5 kilos se prefieren los catéteres 3.5 French, y para los mayores de 3.5 kilos se prefieren los catéteres 5 French.
Hay distintos métodos para estimar la profundidad de la inserción del catéter umbilical. Sin embargo, uno de los más prácticos es el método de Shulka y Ferrara, que están basados en el peso del paciente. Entonces se tiene en cuenta el peso del paciente en kilos por 3 más 9 dividido entre 3, y más o menos esta es la longitud que tiene el catéter para alcanzar la vena cava inferior. En cuanto a la inserción, entonces siempre hay que hacer limpieza del cordón y de la piel, quitar la sangre residual, el líquido amniótico, el meconio. Después se hace la desinfección y la preparación de la zona estéril. Se coloca una cinta umbilical en la base del cordón. Se hace el corte del cordón más o menos a 1 centímetro desde la inserción de la cinta umbilical. De esta manera se puede tener acceso y ver adecuadamente los vasos. Se identifica la vena umbilical que está en posición de las 12. Según el tamaño que yo vea en ese momento de la vena, puedo hacer la elección del catéter también. Se puede dilatar con un dilatador y después se hace, con un estilete, perdón, y después se hace la inserción del catéter. Siempre es importante la ubicación de la punta, y para esto, pues si lo hacemos por puntos de referencia únicamente, tenemos en cuenta el cálculo que nos dio con el método de Shulka, pero como sabemos, ahora actualmente se debe hacer la ubicación de la punta mediante ecografía. Y posteriormente seguimos a la fijación con una cinta en forma de puente. Entonces aquí está cómo se verifica la localización del catéter venoso umbilical en esta radiografía. Ahí se observa el esquema, cómo pasa por el conducto venoso y llega a la vena cava inferior, y esto más o menos tiene una inserción entre T9 y T10. Y la otra forma de verificar la punta del catéter, que es mediante ecografía en una vista subsifoidea, donde se ve el catéter entrando por la vena cava inferior. En cuanto a los dispositivos implantables, estos por lo general se utilizan cuando requieren un acceso venoso intermitente por largo tiempo. El catéter va tunelizado y este dispositivo, que es el reservorio, va localizado en un bolsillo subcutáneo, por lo general acá en la pared torácica. Este dispositivo por lo general está hecho de titanio y la membrana está hecha por lo general de silicona, y a través de la piel de manera subcutánea con una aguja de Hoover se puede manipular este tambor, que está, ahora lo vamos a ver cómo se coloca un catéter implantable en un video más adelante. Y también hay que tener en cuenta, solamente pues como por cultura general, la venodisección. Es una técnica que ya poco se usa, sin embargo hay que tenerla presente porque nunca sabemos si en un sitio donde nosotros estemos no va a haber un acceso ecoguiado, no va a haber un ecógrafo. Entonces, sin embargo, esa técnica nos puede sacar de apuros. Por lo general se hace en el cuello, en la vena yugular interna. Se realiza una incisión transversal en la piel y los tejidos blandos que recubren la vena. Se hace la disección y se quitan todos los tejidos blandos que están adheridos. Se coloca una ligadura proximal y otra ligadura distal. La ligadura que está más distal se puede ligar y se deja solamente la que está proximal. Se hace la venodisección y a través de esta venodisección se coloca el catéter y posteriormente se cierra la piel y se asegura el catéter de forma estándar. En cuanto al punto de salida del catéter y la fijación, estos son importantes y son relevantes porque se permite evitar la contaminación, el desplazamiento y la trombosis venosa. La trombosis venosa también se ha relacionado con la falta de fijación del catéter porque realiza un movimiento de fricción sobre la pared venosa y puede desarrollar una trombosis mecánica. En cuanto a la elección del punto de salida, siempre hay que evitar zonas húmedas o cercanas a conexiones naturales o artificiales, como por ejemplo la boca, nariz, gastrostomía, traqueostomía, que pueden contaminarse de una manera fácil. Y también el sitio debe protegerse de manera adecuada, y además estos dispositivos permiten la fijación adecuada, como la tunelización, el pegamento de cianoacrilato, los dispositivos de fijación adecuados libres de suturas
y las membranas transparentes semipermeables. Entonces, ya desde hace mucho tiempo se recomienda dejar atrás la fijación con suturas y se recomienda ya los dispositivos de adhesivos sin suturas para fijar los catéteres. Las suturas se han relacionado con más procesos infecciosos asociados al catéter y menor duración del catéter debido a este proceso infeccioso. Entonces, por eso, las pautas actuales es que se deben usar estos dispositivos sin suturas como el Stab-Lock. También nos permite este dispositivo para asegurar como el SeguraCat, que es un sistema de anclaje subcutáneo, que la ventaja en comparación con el Stab-Lock es que el Stab-Lock muchas veces se daña el adhesivo y puede requerir un cambio semanal de este dispositivo, mientras que el dispositivo de anclaje subcutáneo no requiere un reemplazo de rutina. Y también está acá el pegamento de cianoacrilato. Pues lo han utilizado de diversas maneras para cerrar este punto de tunelización, el punto de inserción. No solamente permite una fijación adicional del catéter, sino que también permite una protección extraluminal para la contaminación del catéter por bacterias. Y estas membranas transparentes y impermeables, que están hechas también de poliuretano, son la mejor forma de proteger el orificio de salida, y las guías las recomiendan reemplazarlas semanalmente. En cuanto al punto de salida del catéter, está el método de Zone Insertion Method, que fue descrito por primera vez por Dawson en el 2013. Este método fue principalmente hecho para la inserción de los PIC en adultos. Sin embargo, posteriormente este método se hizo popular para el resto de inserciones de los catéteres venosos, y tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Entonces, como el concepto básico de este método es que el sitio de salida está en la zona verde. Sin embargo, muchas veces en esta zona verde no hay un sitio ideal o una vena ideal para canalizar, entonces en ocasiones es razonable colocar el catéter en la zona amarilla. Sin embargo, siempre se tiene que hacer posible de que el sitio de salida sea en la zona verde, y para eso es necesaria una tunelización. Entonces, esta es la imagen para el SIM, para la inserción del PIC. Por otra parte, tenemos acá también el SIM para la inserción del SIC, que es el catéter central de inserción central. En este está la zona roja, que corresponde al cuello. Esto es una zona de alta contaminación porque hay bacterias que proceden de la boca, de la nariz, que están aquí de manera cercana, y que también es un sitio de alta inestabilidad. Entonces, colocar catéteres en este sitio son más propensos a infecciones, desprendimientos o incluso trombosis. Y por otra parte está la zona amarilla, que está en la zona supraclavicular. Este sitio es el sitio común de acceso para la vena yugular interna por el acceso ecoguiado, para la subclavia, para la brachiocefálica, para la innominada, y puede ser un sitio de salida aceptable en los niños que no tienen traqueostomía o en niños mayores. Sin embargo, en lactantes o en cualquier paciente que tiene una traqueostomía, la zona supraclavicular puede ser como sitio de inserción, pero siempre el área infraclavicular, que es aquí sobre la zona verde, debe ser el sitio ideal de salida. Por otra parte, tenemos acá la tunelización del catéter femoral o FIC. Entonces acá también divide las mismas tres zonas. Está la zona roja, que corresponde a la zona de la ingle, que es bastante inestable y no está recomendada como punto de salida. La zona amarilla, que está en el tercio superior del muslo. Acá la venopunción es fácil porque la vena femoral es un poco más grande, la pudiéramos dejar ahí en sitio de salida si el catéter va a permanecer menos de 48 horas. Sin embargo, si el catéter va a permanecer más de 48 horas, siempre tiene que tunelizarse hacia la zona verde. Y entonces la tunelización nos ha permitido
tener un sitio de salida ideal independientemente del sitio de punción. Como vimos, podemos hacer un sitio de punción en la zona amarilla porque ahí está más fácil disponible el vaso, pero siempre la tunelización o la salida del catéter debe ir hacia la zona verde. Y hay muchos protocolos y entre ellos está el protocolo Rabesto, que es la evaluación rápida del sitio de salida, que tiene opciones para el catéter SIC, para el FIC y para el PIC, como lo vemos acá. Para el catéter central de inserción central, la tunelización desde la zona amarilla puede ser hacia la zona verde, puede ser hacia la parte inferior del tórax, puede ir hacia el brazo, puede ir hacia la parte posterior en la escápula. En el FIC, la tunelización también puede ir desde la zona amarilla hacia la zona verde o puede ir desde la zona amarilla a la zona roja, incluso hacia el abdomen. Entonces, estos son los ejemplos de la tunelización, por ejemplo, este de acá en los neonatos, en los lactantes hacia la zona infraclavicular y este de acá que es poco usado, pero igual está descrito, la tunelización posterior, que se puede utilizar en niños que tienen alto riesgo de retirar el catéter o incluso en neonatos o pacientes críticos que requieran pronación prolongada, entonces se puede poner este catéter en la parte posterior. Para la tunelización, entonces acá tenemos un ejemplo, se hace una pequeña incisión en el sitio de salida, posteriormente se puede preparar el túnel y se lo puede hacer con hidrodisección como vemos aquí en la imagen, se hace el paso del tunelizador metálico, se hace el paso del catéter a través del túnel, se hace la introducción del microintroductor Pilleway con el dilatador sobre el alambre guía. Posteriormente se hace la extracción del dilatador y del alambre guía y la inserción del catéter se puede hacer a través del microintroductor. Después se desprende este microintroductor mientras se va haciendo la inserción del catéter. Acá queda ya la inserción completa del catéter. Se puede asegurar con el anclaje subcutáneo y se puede colocar el pegamento de senoacrilato en el sitio de punción y en el sitio de salida del catéter. Las complicaciones son varias, el neumotórax, la punción arterial inadvertida, la hemorragia, el hematoma, la infección, la trombosis, la lesión del conducto torácico, el taponamiento cardíaco y la arritmia. Entonces, en este artículo sobre las complicaciones y el trauma vascular iatrogénico en los accesos venosos en la población pediátrica, nos habla sobre los factores de riesgo, las complicaciones, el tratamiento y medidas preventivas de este tipo de accesos. Que hay que tener en cuenta los factores anatómicos, lo que dijimos, los vasos pequeños, móviles y que por lo general tienen una variación anatómica, como por ejemplo la vena subclavia y la yugular interna tienen rutas más anguladas en los niños, en la población pediátrica, que en los pacientes adultos. Los factores del paciente, por ejemplo, la edad, el peso, tiene una relación inversa con la cantidad de complicaciones que se puede presentar. Además, si presenta comorbilidades, como por ejemplo prematuridad, trauma u obesidad. Y el tipo de catéter también está influenciado, también influye sobre las complicaciones. El catéter no tunelizado tiene mayor riesgo de desprendimiento, infección y trombosis, y los catéteres PIC se han descrito como de mayor riesgo de trombosis porque pues, los catéteres antiguos, no los Power PIC, tenían una mayor relación catéter-vena, lo que genera mayor riesgo de trombosis. Y también, entre más lúmenes se utilicen, pues mayor riesgo de oclusión y trombosis. Para la punción arterial inadvertida, esta por lo general es tan alta como el 32% en los puntos de referencia anatómica. ¿Cómo nos damos cuenta de que hicimos una punción arterial inadvertida? Cuando hay un reflujo de sangre roja, brillante y pulsátil. ¿Y qué hacemos en estos momentos? Se hace la extracción de la cánula, se debe hacer compresión manual continua y usar un vendaje compresivo. Y siempre hay que tener en cuenta que se debe hacer posterior a ello una comparación de los pulsos que muchas veces se pasa como inadvertido porque de esta manera se verifica si de pronto ha habido una lesión arterial severa. Entonces se compara el pulso con la extremidad contralateral. Por lo general se dice que la pérdida de pulso transitoria se debe al vasoespasmo arterial, sin embargo, pues no hay que pasarlo así como por alto y en ausencia de pulso o si hay discrepancia de pulso, siempre se debe obtener un Doppler.
En cuanto al neumotórax y al hemotórax, el neumotórax tiene una tasa hasta del 7% en las funciones relacionadas con referentes anatómicos y baja hasta el 0,2% o al 0% cuando se utiliza la guía ecográfica, y la vena subclavia tiene mayor riesgo de hemotórax o neumotórax en comparación con la yugular interna. El tratamiento de estos depende del estado clínico del paciente. Si el paciente está asintomático, si tiene disnea, taquipnea, está desaturado, o si tiene un neumotórax mayor del 25%, puede requerir la colocación del tubo de tórax. Sin embargo, si el paciente es asintomático, si se ve un neumotórax o un hemotórax, y el estado clínico del paciente lo permite, se puede hacer solamente observación clínica, y si aparecen en cualquier momento de la observación signos o síntomas como los que les mencioné anteriormente, pues se justifica hacer una radiografía y proceder según los hallazgos. La trombosis venosa y la oclusión del catéter tiene una incidencia hasta del 60% y por lo general está relacionado por el desarrollo de fibrina dentro del catéter a lo largo de la pared de la vena, o que se desarrolle una vaina de fibrina alrededor del catéter. Por lo general puede ir desde asintomática o se puede dar cuenta por el mal funcionamiento de la línea, o se puede manifestar de manera crónica por un edema, dolor crónico y ulceración. Los factores de riesgo son las comorbilidades del paciente. Pacientes oncológicos con coagulopatía, obesidad tienen mayor riesgo de este tipo de complicaciones, o que el catéter esté mal posicionado o que tenga múltiples lúmenes. El diagnóstico por lo general se puede hacer basado en ecografía y hay diversos tipos de tratamientos descritos. Entre ellos está la trombolisis química, que es una manera de tratar de mantener la línea, porque muchas veces colocar una nueva línea puede llevar a una nueva lesión endotelial. Y si este método no funciona o si el trombo empeora, pues necesariamente puede ser necesario colocar una nueva línea. La infección relacionada con el catéter es una de las complicaciones más comunes del acceso vascular en niños. Se puede presentar como la bacteremia, la infección del sitio de salida o la infección del túnel. Los factores de riesgo son la duración del dispositivo intravascular, por eso siempre se debe revisar la indicación de la permanencia de ese catéter. Si no lo necesita, retirarlo rápidamente. El tipo del catéter: los catéteres no tunelizados tienen mayor riesgo versus a los tunelizados, y los tunelizados tienen mayor riesgo versus a los implantables. Y en cuanto a la ubicación umbilical tiene mayor riesgo que la femoral, que la yugular y el subclavian. Y en cuanto al tratamiento, consiste en la terapia antibiótica dirigida, y la retirada o no del catéter depende de la gravedad de la enfermedad, del tipo de microorganismo, si este puede ser eliminado fácilmente o si forma biopelículas, y también de la capacidad del paciente para erradicar la infección. Como medidas preventivas, tenemos que hay que elegir siempre el tamaño correcto del catéter, usar el uso mínimo de lúmenes posibles, siempre la inserción con ecografía en todos los tipos de catéteres y en todas las ubicaciones, asegurar que siempre se haga con técnica estéril y confirmar la ubicación de la punta. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los accesos vasculares guiados por ecografía. Estos fueron descritos por primera vez por Johney en 1986 y fueron realizados primero para la canulación de la vena yugular interna y posteriormente pues ya se utilizó para el resto de las venas. Es el método recomendado para la canulación venosa central. La ecografía tiene varias ventajas, entre ellas nos permite la exploración previa de los vasos para descartar que no tenga trombosis intraluminales. Esto se puede ver haciendo la compresión del vaso. Si el vaso no es fácilmente compresible, pues puede ser indicativo de una trombosis y se puede confirmar con el Doppler color o con el Doppler pulsado. Entonces nos permite escoger el mejor sitio, reducir las complicaciones y mejorar la tasa de éxito. Además, también es muy importante estos accesos ecoguiados en pacientes que tienen el antecedente de un acceso vascular difícil. Los accesos vasculares difíciles están definidos como la dificultad actual o histórica para lograr un acceso vascular que incluye menos de 2 venas visibles o palpables, un historial de dificultad de acceso venoso y comorbilidades como obesidad o contracturas
que permiten, pues que no permiten distinguir fácilmente los puntos de referencia anatómicos. En cuanto a las técnicas, tenemos la técnica estática, la cual se hace el uso de la ecografía para ver la anatomía del vaso, pero no se ve como en seguimiento real, en tiempo real, la visualización de la aguja dentro del vaso. Entonces, esta se ha denominado una canulación asistida por ecografía. La técnica dinámica, que es la técnica de elección, no solamente se usa para la valoración ecográfica del vaso, sino que también se hace una visualización directa en tiempo real de cómo va la aguja ingresando al vaso, y esta es la canulación guiada por ecografía. Los tipos de transductores: el transductor de elección es el palito de hockey o una sonda lineal de 5 a 15 MHz. Estos nos proporcionan una excelente resolución superficial, aunque cuando vamos a buscar tejidos un poco más profundos, pues pueden como distorsionarse las estructuras. Y siempre en los tipos de examen, el ecógrafo ya tiene unos exámenes precargados, se debe seleccionar el examen vascular o de pequeñas partes, que permite como una resolución espacial adecuada para, para hacer la canulación del vaso y de la aguja. En cuanto a las vistas, se puede hacer en vista en plano o en eje largo. Cuando el transductor se coloca paralelo al eje de la vena, se ve todo el trayecto de la vena y se ve todo el trayecto de la aguja sobre el vaso, y se puede hacer la canulación fuera de plano o en eje corto, en donde la sonda se coloca perpendicular al vaso y pues también está perpendicular como al ángulo de inserción de la aguja, y como vemos ahí se ve el vaso de manera transversal, y es como la vista de preferencia para hacer la canulación del acceso venoso femoral y del yugular interno. En la canulación de la vena yugular interna, entonces, como dijimos, por lo general se hace en eje corto. Se ha determinado que por lo general tiene una mayor tasa de éxito de canulación y una curva más corta de aprendizaje en relación a los otros tipos de accesos vasculares. Como vemos aquí, entonces, siempre se coloca el transductor, se va avanzando un poco el transductor y se va avanzando la aguja, de manera que yo siempre tenga una visualización directa de la punta de la aguja dentro del vaso. Cada vez que yo no esté viendo la aguja, pues no, hay que tratar de no avanzarla para no hacer daño a los tejidos circundantes. Siempre avanzo la aguja cuando yo la esté viendo de manera directa con el ecógrafo. En el abordaje de la vena subclavia tiene dos tipos de abordajes: el infraclavicular y el supraclavicular. En el infraclavicular, como lo vemos aquí, también se puede colocar el transductor de manera paralela a la vena subclavia, más o menos en el sitio de transición de la clavícula, o lo que se puede hacer es comenzar a buscarla desde una vista fuera de plano con la vena axilar desde la parte distal, y se puede después obtener la vista como en eje largo cuando ya se coloca como el transductor hacia la parte proximal. Entonces, si yo le coloco el ecodoppler, puedo visualizar en un eje corto la relación de la vena con la arteria. La vena en este caso se ve roja porque el flujo se está acercando hacia el transductor, y en este caso de la arteria se ve azul porque el flujo se va alejando del transductor. Y posteriormente giro en 90 grados la sonda para ubicar en la vista en plano la vena subclavia. En el abordaje supraclavicular, entonces también se puede hacer fácilmente con ecografía versus a las referencias anatómicas, que no se podría hacer de manera tan fácil. Incluso este abordaje permite sacar como la sombra acústica que haría la clavícula. Entonces, lo que se hace primero es localizar la vena yugular en el eje fuera de plano, se va hacia caudal con el transductor y se hace como un ligero balanceo hacia el mediastino en la fosa supraclavicular, se ubica la vena subclavia
Aquí incluso en este lado está la imagen que se alcanza a ver la parte proximal de la vena brachiocefálica y se canula de lateral a medial. Aquí está la canulación de la vena brachiocefálica, en este caso sí es brachiocefálica porque es la derecha, se hace más o menos lo mismo que un abordaje supraclavicular y la aguja se puede colocar de lateral hacia medial. Ya vamos a ver cómo se hace la inserción en la innominada o la vena brachiocefálica izquierda. En el abordaje femoral, como dijimos, se coloca el transductor más o menos en el triángulo femoral y se hace la canulación en una vista fuera de plano. Ya en cuanto a los beneficios de los accesos vasculares por ecografía, desde el 2012 han salido recomendaciones internacionales donde se muestra que este es el método de elección para los catéteres venosos centrales. En esta recomendación nos dice que el uso de la técnica en plano y la visualización en eje largo conduce a mayor precisión y a menos complicaciones y se debe usar siempre que sea posible, aunque sea un poco más desafiante que el eje fuera de plano o eje corto. La guía ecográfica siempre debe usarse de rutina como acceso venoso en los niños y en los recién nacidos y como habíamos dicho antes, se tomaba como punto de referencia la vena yugular interna. Sin embargo, dice que para la población pediátrica no existe un sitio de canulación ideal y que el sitio debe determinarse después del examen ecográfico. Este es un estudio que salió en el 2019, donde evalúa la seguridad y la eficacia de la colocación del catéter venoso central y es un artículo muy bonito donde muestra como la revisión durante 13 años y la transición de la inserción de un grupo de cirugía pediátrica en Michigan, donde al principio en la fase 1 se hacía solamente por referencias anatómicas, en la fase 2 que ellos los tomaron como 2 años de periodo de transición para coger la curva de referencias anatómicas y a pasar a estrictamente colocados por ecografía, y la fase 3 donde solamente colocaban por ecografía. Aquí se puede ver que colocaron 2010 catéteres venosos centrales entre guiados por ecografía, por referencias anatómicas y en el periodo de transición, y que la población era homogénea. Y lo que evaluaron fue la colocación de tubos en cada una de las fases y como vemos, la colocación de tubos fue reduciendo de manera significativa hasta llegar a 0 cuando se utilizaba el ultrasonido como guía para colocar los catéteres venosos centrales y este fue estadísticamente significativo. El tiempo operatorio también tiene una reducción. En promedio en la fase 1 tenía 57 minutos, en la fase 2 49 minutos y en la fase 3, que solamente era guiada por ecografía, 46 minutos y el tiempo operatorio se redujo también significativamente. Entonces ellos demuestran que la reducción significativa de la inserción de tubos de tórax y el tiempo operatorio se realizó mediante la técnica guiada por ecografía y que estos resultados respaldan la guía ecográfica como estándar para la inserción del catéter venoso central en pacientes pediátricos y que siempre se debería impulsar a los cirujanos a impulsar esta técnica, así tengan que hacer su periodo de transición, que es normal. Este artículo publicado en el 2019, como dijimos, no había como una vena estándar de elección en la población pediátrica, es el protocolo RACEVA, que permite hacer una evaluación rápida de las venas centrales para escoger cuál es la localización, cuál es la vena ideal. También, aunque no lo traje aquí, está el protocolo RAPEVA, que es para la evaluación venosa periférica para insertar el PIC, y el protocolo RAFEVA, que es la inserción venosa femoral antes de insertar el PIC. Entonces, esta evaluación sistemática permite evaluar todas las venas, excluir las anomalías como trombosis, estenosis, compresión extrínseca, variaciones anatómicas en el tamaño y la forma, y elegir el vaso según, pues, como lo haya visto después de la evaluación. Este protocolo RACEVA tiene 7 pasos. En el primer paso, en la parte del cuello, en la parte transversal, se ve la yugular interna, se va bajando hacia el paso 2, hacia la base del cuello, también transversal, se evalúa la vena yugular interna. En el paso 3,
En la fosa esternoclavicular se ve la yugular interna y la vena brachiocefálica. Después de pasa lateral, supraclavicular longitudinal, se alcanza a ver la vena subclavia. En el paso 5 se alcanza a ver en el eje transversal infraclavicular la vena y la arteria axilar. En el paso 6 longitudinal axilar se ve la vena axilar, y en el paso 7 hay que hacer una evaluación para ver la adecuada movilización de las pleuras que se debe hacer antes de colocar el catéter, y también pues la visualización posterior para asegurar que no haya hecho un neumotórax. En cuanto a la elección del acceso vascular de la brachiocefálica, esta publicación salió en el 2021. Se dice que es de elección porque es fácilmente reconocible en ecografía a nivel supraclavicular y que tiene una ventaja en comparación a las otras venas, y es que tiene un diámetro constante a pesar de las variaciones hemodinámicas y respiratorias. Entonces, como podemos ver acá, ellos pues le colocan vena brachiocefálica. Para nosotros la del lado izquierdo es la vena innominada, que como vamos a ver en la imagen más adelante, cuando nosotros obtenemos esta visualización durante todo el eje largo, se alcanza a ver como si fuera un colibrí. Entonces, en esta nos dice que desde el 2010 el abordaje supraclavicular de la brachiocefálica se había reportado como seguro y efectivo en neonatos, y que parece como una alternativa a la punción de la subclavia, ya que permite una excelente visualización ecográfica en el eje largo, conserva también el diámetro en casos de hipovolemia o shock severo, tiene una tasa alta de éxito en el 91 al 100% de los casos, y una alta y una curva grande de aprendizaje. Entonces, aquí pues me voy a saltar como esta parte de cómo se hace el procedimiento de la canulación de la vena innominada, y vamos a ver más adelante el video. Y también de esta manera nos permite ver cuál es la localización de la punta del catéter cuando se hace una ventana subsifoidea. Entonces acá vamos a ver este video es cortesía del doctor Copete. Aquí se visualiza, él va contando ahí la membrana cricotiloidea, lateral se ve la carótida, la yugular interna. Vamos a buscar la denominada, que tiene forma de colibrí. Ya se ve la imagen de la denominada. Entonces, lo que habíamos dicho, ahí la imagen en colibrí. Durante todo el proceso se ve la canulación con la aguja, se ve después la posición adecuada de la guía, como la vamos a ver aquí. Ahí está el dilatador, el microintroductor o Pileway. Y este es para la inserción de un catéter venoso implantable. Que va a quedar acá donde estaba el anterior. Aquí vamos en 8 centímetros. Ahí más o menos calcula la longitud del catéter. Después se verifica con fluoroscopia. Voy a sacar este. Ahí se retira el dilatador y se deja la guía. Ahí está insertado el Pileway. A través de la guía ahí se está colocando el catéter. Posteriormente se procede a hacer la tunelización. Ahí se conecta con el reservorio, se fija el reservorio a la pared torácica, se hace la prueba con la aguja para obtener un adecuado retorno sanguíneo y que se coloque adecuadamente la infusión de la solución, y posteriormente se cierra. Entonces, el estudio dice que aunque se necesitan más estudios para confirmar la efectividad clínica, es probable que el abordaje brachiocefálico sea considerado el estudio de elección en los neonatos y en los niños. Y en este estudio se ve cómo la brachiocefálica en comparación con la innominada tiene un mayor
una mayor tasa de éxito cuando se hace la canulación. También tiene una mayor tasa de éxito la innominada versus la brachiocefálica, y el tiempo de canulación es más corto en la innominada, 65 segundos, versus la brachiocefálica, 72 segundos, que si bien no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, para nosotros la vena innominada requiere menos tiempos de intentos de punción, menos tiempo de canulación, y tiene ventajas sobre la brachiocefálica en lactantes y en niños pequeños. Y para verificar la posición del catéter, entonces por lo general tenemos la guía de 2 pasos, que es más o menos estimar por puntos de referencia antropométricos cuál es la longitud del catéter y hacer posteriormente el control radiológico o fluoroscópico, teniendo en cuenta, por ejemplo, la posición de la carina. Se cuentan más o menos 2 o 1.5 cuerpos vertebrales para asegurarnos de que estamos en una localización adecuada. Las localizaciones inadecuadas, que estén muy metidas en el ventrículo, en contacto con el miocardio, puede ser peligroso porque desencadena arritmias ventriculares, y estos tipos de inserciones que estén aquí en contacto con la pared de los vasos pueden generar erosión y perforación. También está el electrocardiograma intracavitario, que se utiliza con este dispositivo especial y se basa más o menos, mejor dicho, se basa en los cambios abruptos que genera la onda P conforme va bajando por la vena cava superior hacia la unión atrioventricular. Y también ahora está, pues, como estamos haciendo todos los accesos ecoguiados, está este protocolo Ecotip PET y el Ecotip Neo, que es un protocolo para ver la navegación y la localización de la punta en los pacientes pediátricos. Entonces se obtiene la ventana subsifoidea y en esta se puede ver la vena cava superior en la unión con el atrio, se puede ver el catéter directamente o se puede hacer la inyección de 2 o 1 mililitro de solución salina rápidamente y se ve el signo de la burbuja, que esto nos indica que estamos en una posición central. Y finalmente es, eh, como la guía para escoger apropiadamente los accesos intravenosos de la Universidad de Michigan. En esta tiene en cuenta la condición del paciente, la edad del paciente, la condición es que si está hospitalizado, si tiene una condición oncológica, si está estable, si está inestable, cuál es el tipo de infusión que se va a usar, si es compatible periféricamente, si no es compatible de manera periférica, si se va a obtener muestras sanguíneas frecuentes y si escogemos una terapia, vemos cuál es la duración de la terapia y dependiendo de esto nos dice cuál es el tipo de acceso apropiado, que son los que están en verde, los naranjitas que podrían ser una opción si los que están en verde no son apropiados, y los rojos, los cuales no están, pues como que no son apropiados para la condición de ese paciente. Y finalmente aquí les muestro que este Mini Magic está disponible en una app que está para Android y para iOS. Entonces ahí nosotros vamos respondiendo la condición del paciente, la edad del paciente, si es para una infusión periférica o no compatible periféricamente. Si no nos acordamos, le damos clic ahí en la parte amarilla y nos dice que es una infusión no compatible periféricamente, la edad del paciente, si es un acceso venoso difícil. Si no sabemos o no nos acordamos, le damos en el clic amarillo y ahí nos desprendía cuál es la definición de acceso venoso difícil, y en base en eso, entonces nos dice cuál es el tipo de acceso venoso ideal para ese tipo de pacientes. Eso fue todo. Bueno, muy bien, Cristina, te felicito porque sintetizar en hora y 20 minutos un tema tan extenso no es fácil. Lo hiciste muy bien y pues la verdad te felicito. También quiero agradecer a toda la asistencia, haber tenido tanta paciencia por una presentación larga, pero valió la pena todo este tiempo que nos tomamos porque es un tema sumamente interesante que tiene demasiados pormenores. Y quisiera, para no alargar más esto, que las dos expertas nos dieran rápidamente unas recomendaciones basadas en todos los tópicos que Cristina muy bien sintetizó, como haciendo énfasis en su experiencia y que quisieran ellas como recalcarnos para enseñarnos mucho más de lo que nos han enseñado. Creo que podemos comenzar con la doctora Villani, teniendo en cuenta pues que es la invitada extranjera del día de hoy.
Buenas noches y gracias por la invitación. La presentación está muy buena, con bastante asuntos sobre los accesos vasculares. Una cosa que yo vi que es una recomendación que yo hago, por ejemplo, yo no veo la necesidad de hacer Trendelenburg hoy que tenemos el ultrasonido, porque el Trendelenburg va a ser un retorno venoso más grande y tiene más riesgo de hacer hematomas y trombosis. Entonces, hoy con ultrasonido no hay por qué hacernos lo Trendelenburg, incluso para los neonatos y lactentes. Yo pongo los sentados para hacer los accesos vasculares. Entonces, para todos los más grandes que se queda con 0 grados. Los neonatos yo pongo sentados. Esto es una cosa que es importante. Hoy no hay necesidad de hacer Trendelenburg. Y una otra cosa, la yugular, claro que es más fácil, incluso para los que están haciendo la iniciación con accesos vasculares, con ultrasonido, pero que es un sitio de más riesgo de infección y de desplazamiento. Hoy, raramente yo uso hace más o menos casi 20 años que mi punción es tronco brachiocefálico, derecho o izquierdo, la denominada, pero que mis catéteres para todas las edades, incluso neonatos muy pequeños, como 700 gramos, 500 gramos, yo hago la punción en tronco brachiocefálico sin disección. Esas son las cosas que me gustaría hablar. Muchísimas gracias, doctora Gloria Silva. Gloria, desactiva el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo le va? Qué alegría ver a la doctora Villani. Me encanta. Coincido con lo que dice la doctora Villani. Tampoco pongo en los pacientes en Trendelenburg. Importante identificar cuál es el paciente DIVA. Identificar cuál es el paciente DIVA es, el papá no lo dice, el número de punciones que se le han hecho previamente. Una vez ya identificamos esos pacientes de raza negra, los niños menores de 10 kilos, son pacientes que nosotros tenemos que pensar en un abordaje adecuado, que no lo vayan a perder fácilmente. En cuanto a la trombosis, todos los días nos vemos enfrentados a las complicaciones. La trombosis y la infección, esto depende del adecuado mantenimiento del catéter. ¿Por qué? A nosotros con mucha frecuencia nos dicen que hay que cambiar el catéter y resulta que pues el capital venoso de los niños es finito y se va acabando y nosotros cada vez tenemos menos oportunidad. De esta manera, nosotros si aseguramos que enfermería y la gente que va a manejar el catéter haga un adecuado mantenimiento que consiste en lavar antes, lavar después el catéter con el mecanismo de push-stop, muy probablemente el catéter va a durar mucho tiempo y no vamos a tener que retirar el catéter inoficiosamente. Y en número 2, siempre debemos de verificar dónde queda la punta. O sea, ya el tiempo pasado de disecciones venosas, de nosotros colocar el catéter y olvidarnos de la posición, pues eso ya es historia. Importantísimo poder decir, porque una vez el catéter no esté colocado en la posición adecuada, que es en la unión caboatrial, van a existir complicaciones. Impagaritablemente, pues necesitamos tener el catéter en la unión caboatrial para monitoreo hemodinámico, pero podemos tener un catéter de línea media que se deja en la vena axilar y perfectamente nos sirve. La única inconveniente de los catéteres de línea media es que vienen en unilumen para los pacientes neonatos o pediátricos. Y tampoco podemos olvidar pues los catéteres epicutáneos, que esos son los catéteres que coloca enfermería,
que es una buena alternativa, pero no sirven para el monitoreo ni para toma de muestras sanguíneas. Y siempre que estamos colocando un catéter, pensar en las posibles complicaciones a las que nos vemos enfrentados. Y con respecto a la infección, estar promoviendo que sí, que debemos de hacer un análisis en cuanto a la presencia de positividad del hemocultivo, sea por vía periférica, o sea, se hacen dos muestras, una por vía periférica y otra relacionada con el catéter. Ese es uno de los métodos que nos va a decir a nosotros qué tipo de infección, si realmente la infección está relacionada al catéter y no está retirando catéteres inoficiosamente. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Como decimos aquí en Cali, el que quiere más que le piquen caña. Ha sido una revisión súper completa. Dentro de los asistentes, alguien que quiera rápidamente hacer una acotación, porque ya estamos a hora y media de esto. ¿Alguien que quiera hacer alguna anotación? Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, a las invitadas. Un honor haberlas tenido con nosotros y pues siempre seguiremos aprendiendo porque este es un tema que es muy cambiante, ha habido un progreso importantísimo y nos montamos todos en este tren ahorita de hacer un acceso venoso seguro para los pacientes con la mínima cantidad de complicaciones y ese debe ser como nuestro ideal. Muchas gracias. Okay. Gracias. Muchas gracias Doctora, a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias doctora Vilani, que yo sé que ya es muy tarde en Brasil. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, hombre. Un abrazo. Muchas gracias. Esté bien, hasta luego. Un abrazo Gracias. a la doctora Silva también, muchas gracias. Chao.